Durante el curso vamos a mostrar muchos aspectos que no suelen salir en cursos iniciales, pero aunque este no sea un curso introductorio, vamos a empezar por una aplicación mínima JPA. En primer lugar, esto nos servirá para repasar de forma muy resumida las partes principales de una aplicación JPA, pero aún hay más. En mis cursos siempre recomiendo tener muy a mano, conocer muy bien la forma de crear un esqueleto mínimo de aplicación con la tecnología que estamos usando o aprendiendo en este caso. ¿Por qué? Pues básicamente para tener las ventajas de poder trabajar algunos aspectos con un proyecto pequeño en lugar de con el proyecto gigante sobre el que normalmente trabajamos. En mi trabajo, por ejemplo, sin ser un caso excepcional, nuestro proyecto tiene decenas de miles de clases con cerca de 1 millar de entidades. Sin duda, no es el lugar más ágil sobre el que probar determinados conceptos. Por eso, saber crear un pequeño proyecto es lo más eficiente para poder realizar determinadas acciones que son necesarias para profundizar en una tecnología. Por ejemplo, poder probar si funciona una determinada consulta o mapping, explorar cómo funciona internamente una tecnología, esto sin estar en un proyecto con un stack, con una pila de 15 capas diferentes, es decir, solo con la tecnología en la que queremos centrarnos. Otro ejemplo sería probar un concepto nuevo que pinta quizás bien en la documentación, pero no estamos seguros de cómo se usa. O explorar cómo cambia el código por alguna variación. Por ejemplo, estamos estudiando si cambiar claves sintéticas por claves compuestas. Siempre es más fácil en nuestro proyecto de pruebas que no en nuestro proyecto real. Y muchas más situaciones que se nos puedan ocurrir. Veamos pues este proyecto mínimo. Como mínimo tendrá una clase entity, que en nuestro caso será la clase persona. También tendrá una clase main, con el punto de entrada al programa. Tendrá un fichero persistence.xml, que debe estar en el directorio metainf. Y en caso de usar Maven, un fichero pom.xml con las dependencias necesarias. La clase entity, pues poco que comentar, es una clase anotada con @entity con una única propiedad que es a su vez el ID de la entidad. En un caso real, además de tener más propiedades, pues probablemente tendría una clave sintética, la clase sería serializable, tendría implementados los métodos equals y hashcode, etcétera, etcétera. Pero para el ejemplo este mínimo, pues con esto nos es suficiente. En nuestro proyecto vamos a usar una base de datos ligera, en particular la base de datos H2. Este tipo de bases de datos son un recurso muy útil para el programador para situaciones como la que nos interesa, tener una aplicación que se ejecute de forma muy rápida y sin necesidad de tener un entorno controlado. No entraremos en detalle en cómo funcionan este tipo de bases de datos, ya que seguramente muchos ya las conocéis, pero si no es así, os recomiendo encarecidamente que dediquéis un par de horas a ver cómo funcionan. Es un recurso indispensable en el conjunto de herramientas de un programador. Esta base de datos, en particular, tiene distintos modos de funcionamiento, uno de los cuales es el modo embedded o incrustado. Esto significa que la base de datos se ejecuta en el mismo proceso Java que la aplicación. Por tanto, la base de datos finalizará cuando finalice la aplicación que la está usando. Hay otros sistemas de base de datos de funcionalidad muy similar, no tenemos por qué usar H2. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el HSQLDB. Vamos al fichero persistent.xml que describe nuestro persistence unit. También aquí el ánimo es hacer lo mínimo. Hemos prescindido, por ejemplo, del esquema que normalmente encontraremos en nuestro código real. Al ser una aplicación autocontenida, vamos a especificar directamente los datos para obtener una conexión a base de datos, en lugar de usar un recurso definido por el entorno, como sería el caso de un data source. Con JavaX persistence jdbc URL especificamos la URL de la base de datos a la que nos conectamos. En este caso, la URL es un formato reconocido por nuestro gestor de base de datos, H2, e indica que debe crear una instancia en el mismo proceso. Fijaos en mem. La base de datos estará en memoria, no en ningún mecanismo persistente como podría ser
un fichero del sistema de ficheros. Cada ejecución diferente encuentra, por tanto, una base de datos limpia. La propiedad JavaX Persistence Schema Generation Database Action, fijaos qué nombrecito, que tiene el valor create, indica que el esquema de base de datos, las tablas en nuestro caso, la única tabla en nuestro caso, debe ser creado a partir de la información de mapping que encuentra en las entidades. Después hay otra propiedad que, a diferencia de las anteriores, no tiene el prefijo estándar JavaX Persistence, sino que es propia de Hibernate. Esta propiedad indica que los logs deben mostrar el SQL ejecutado. Evidentemente, esto no es necesario para el funcionamiento de la aplicación, pero será necesario para ver qué es lo que está sucediendo, que efectivamente nuestra operación de insert termina ejecutándose en la base de datos. JPA, como sabéis, es una especificación. Por tanto, para ejecutarlo necesitamos una implementación de esta especificación. Vamos a usar Hibernate y para ello añadimos una dependencia en nuestro fichero pom.xml. Viendo la documentación de Hibernate para la versión que usamos, la 5.2.12, leemos que requiere Java 8, por lo que ajustamos nuestro POM en este sentido, y además vemos que implementa la versión de JPA 2.1. También necesitamos para la ejecución el sistema de base de datos H2 que hemos comentado. En nuestro caso, nuestro código no tiene ninguna referencia directa a su API, por lo que la dependencia puede ser del tipo runtime. En este punto dejamos una pregunta en el aire. Hemos visto que la dependencia a la base de datos puede ser del tipo runtime porque es algo que se necesita durante la ejecución, pero no para compilar nuestro código. Pero nuestro código tampoco tiene ninguna referencia a Hibernate. Entonces, ¿por qué en este caso no podemos poner el scope runtime para esta dependencia, para la dependencia a Hibernate? Probablemente muchos de vosotros conocéis la respuesta, pero si no es así, no os preocupéis. En breve lo trataremos. El método main va a persistir un nuevo entity. Para ello, en primer lugar, necesitamos un Entity Manager Factory asociado al Persistence Unit que habíamos definido con el nombre JPA main. Este nombre es el atributo name en el elemento Persistence Unit de nuestro fichero persistence.xml. Con el Entity Manager Factory creamos un Entity Manager, iniciamos una transacción local, creamos un objeto del tipo persona e indicamos al Entity Manager que cambia el estado de esta entidad de recién creada a persistente, con el método persist, que seguro ya conocéis. Entonces hacemos un commit de la transacción local para consolidar los cambios y liberamos el uso del Entity Manager con el método close. Finalmente hay una sentencia que no solemos encontrar en nuestro código, que es la finalización, la invocación al método close, del Entity Manager Factory. En este caso esto es necesario ya que Hibernate crea un pool de conexiones a la base de datos en un thread separado del main. Y si no paramos todos los recursos asociados al Entity Manager con esta invocación al método close, aunque nuestro método main haya terminado, el proceso Java seguirá funcionando. Por tanto, si vamos haciendo pruebas sin esta invocación al método close, veremos que vamos dejando abiertos procesos Java en nuestra máquina. Hecho esto, veamos en acción la aplicación. Si hacemos una invocación al método main, pues veremos que se ejecuta todo el código, nos van saliendo distintos mensajes de log de Hibernate y vemos entre estos mensajes que hay un create table persona, tal como hemos indicado, crea la tabla a partir de la información de nuestra entidad. En este caso utiliza los nombres por defecto, nombre de tabla igual a nombre de clase y nombre de columnas igual al nombre de las propiedades. Y después ejecuta un insert en esta tabla persona, tal como indica nuestro método main. Entonces, con esto terminamos la presentación de este proyecto mínimo usando una base de datos en memoria, una sola entidad y Hibernate como implementación de persistencia. En este punto me gustaría que pensaseis en dos cuestiones. La primera ya la hemos comentado.
¿Por qué no puede ser Hibernate una dependencia con el scope runtime? La segunda pregunta sería la siguiente. Otra implementación de JPA, como es Hibernate, es Eclipse Link. Nuestro código hemos visto que no tiene ninguna dependencia directa con Hibernate, solo usa la API de JPA. ¿Creéis que la aplicación funcionará si cambiamos la dependencia de Hibernate a Eclipse Link y nada más en el resto del código?